Ser podcast. Ministra Sira Rego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Podemos cuantificar cuántos menores no acompañados hay ahora mismo en la ciudad, en Ceuta? Bueno, yo creo que estamos en el momento en el que se están haciendo los trabajos precisamente para registrar y para afiliar a los niños y niñas no acompañados que hay en la ciudad de Ceuta. Este es el momento. Yo creo que tenemos que ser diligentes en esto para garantizar los derechos y una acogida digna para todos estos niños y niñas, y también ser prudentes porque es un proceso que va a llevar unos días y en el que estamos, del que estamos muy pendientes. Yo estoy aquí en la ciudad de Ceuta y pues hemos podido comprobar, observar, estar presentes en un poco cómo se están dando estos trabajos. Pedía diligencia, pero claro, hace una semana desde que ocurrió, desde que tantísimas personas llegaron, ¿no se ha podido actuar con más rapidez, ministra? Bueno, nosotros llevamos actuando y trabajando desde el lunes pasado, concretamente cuando ya empezamos a observar una entrada, digamos, más alta de lo que venía siendo habitual en Ceuta. Obviamente, antes del día de entrada masiva. Y es un trabajo de coordinación permanente que llevamos muchísimos meses haciendo con Ceuta, igual que otros territorios que son frontera exterior de la UE, otros territorios de nuestro país que son frontera exterior de la UE, y llevamos un trabajo de coordinación constante. Hay que reconocer que ha sido una situación anómala, extraordinaria, y que se han comenzado con los trabajos. Nosotros hemos puesto a disposición recursos y espacios, pero seguimos teniendo que trabajar con mucha determinación porque hay un número grande de niños y niñas aquí en Ceuta y consideramos que hay que poner a disposición más espacios. En esto estamos trabajando también. Y todo lo que son las vías para la acogida vinculante y solidaria de estos niños y niñas en el conjunto del territorio de nuestro país. ¿Pero cuándo empezó este censo? La elaboración para saber precisamente a qué atenernos, a cuántos hay que atender. Bueno, a mí me consta que la ciudad y sobre todo que Policía ha ido haciendo el trabajo gradual y paulatinamente. No tengo la fecha exacta de cuándo han empezado, pero hemos estado de manera muy insistente desde el Ministerio de Juventud e Infancia pidiendo que se acreditara a los niños y niñas, especialmente las situaciones de vulnerabilidad o de máxima vulnerabilidad, niños y niñas menores de 13 años. Hay un número importante de niños y niñas menores de 13 años y sobre todo de niñas. Se han seguido las indicaciones, yo debo reconocerlo, y se sigue con el proceso porque ha habido bastantes entradas de niños no acompañados. ¿Se sabe de dónde son? Bueno, mayoritariamente son origen marroquí, de momento los que se llevan, pero hay otras nacionalidades, hay niños y niñas que vienen de países que están en conflicto, y pues ahora mismo necesitamos tener la situación global para poder atenderlos de manera singular y personalizada, porque dependiendo de las circunstancias, lógicamente, el procedimiento a seguir y las condiciones pues son diferentes. No es lo mismo un niño menor de 13 años que niños que tienen un rango de edad mayor. No es lo mismo un niño solicitante de asilo, como por ejemplo hay algunos casos, que un niño que no solicita asilo. Es decir, digamos que la casuística es variada y precisamente este trabajo previo para certificar cuál es la situación, para poder comenzar con las labores de atención inmediata y de atención de emergencia, pues es lo que se está generando en este momento. ¿Cómo se encuentran estos niños? Bueno, hemos tenido oportunidad de visitar algún espacio. Yo diría que una imagen de un cierto alivio en la medida en la que se está dando asistencia y amparo a las situaciones. Pero no puedo tampoco hacer una valoración exhaustiva y general porque son muchos casos y la verdad es que sería brocha gorda y creo que merecen como mínimo el respeto de entender la situación particular de cada uno de ellos y ellas, aunque sean un número elevado. Y es en lo que estamos, en singularizar la atención, hacer el acompañamiento y garantizar sus derechos. Esta semana estaba en estos micrófonos Elena Maleno de Caminando Fronteras, seguro que la conoce bien, lanzaba esta crítica hacia su ministerio. Pues nosotras hemos echado de menos presencia
del Ministerio que se encarga de la infancia, porque desde el primer día no deberíamos haber visto a militares acompañando a niños hacia la frontera, sino que deberíamos haber visto imágenes de agentes de protección de la infancia acompañando a niños en la frontera, acompañando a los niños a los servicios de protección o a los niños que quisieran volver con sus familias a la frontera. ¿Entiende las críticas, ministra? Bueno, yo entiendo las críticas en una situación de este tipo siempre, y creo que hay que tener una enorme sensibilidad con todas las miradas y con todas las percepciones. Yo sí que puedo decir que hemos estado desde el minuto 1 y más allá. Nosotros llevamos un trabajo sostenido desde el minuto 1 que hemos estado en el Ministerio de Juventud e Infancia. Llevamos años trabajando en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para una acogida digna, y desde luego desde el minuto 1 en coordinación con la ciudad autónoma de Ceuta con todo este proceso que hemos vivido. No obstante, yo entiendo las críticas. Hay imágenes que evidentemente no nos gustan y vamos a ser diligentes también en averiguar y en hacer el acompañamiento para garantizar estos derechos y en todo caso la reparación oportuna en caso de que sea necesario, pero sí que es verdad que tenemos una coordinación absoluta, que hemos puesto a disposición recursos, que ya está convocada la comisión sectorial para la asignación de estos 25 millones de euros que vamos a consignar directamente a la ciudad autónoma de Ceuta, precisamente para atender a estos niños y a estas niñas, y otras medidas que vamos a poner en marcha a lo largo de este mes para este acompañamiento y para garantizar los derechos en términos generales. Usted ha conseguido, en el marco de estos trabajos, que de manera temporal se habiliten 2 colegios de Ceuta para acoger a las niñas que han llegado a la ciudad. Claro, esto es una solución temporal. No sé qué le han contado, porque creo que ha podido visitar uno de estos centros. ¿Qué le han contado estas niñas? Sí, hemos visitado uno de los centros, hemos estado acompañando un ratito. También hay que respetar y hay que estar en un segundo plano, quizá observando y sobre todo diagnosticando cuáles son las necesidades. Estos colegios son un recurso temporal porque luego tienen que recuperar la actividad académica normal, y ahora mismo estamos muy concentradas en buscar otros espacios y otras alternativas, y sobre todo en el despliegue de lo que tiene que ser una acogida digna en otros territorios, en otros lugares de nuestro país. Tenemos mecanismos jurídicos suficientes. Por ejemplo, la reforma del artículo 35 nos habilita para que haya una posibilidad real y relativamente rápida para esta acogida. Y ahora mismo pues tenemos que darnos prisa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Es decir, que todos los protocolos de registro, de entrevista y de determinación de cuál es la situación se den con la máxima celeridad, precisamente para poder poner en marcha los procesos de acogida lo antes posible y descongestionar un poco la situación en Ceuta. Lo que pasa es que, claro, hablamos de centenares de chavales que tendrán que ir hasta la península. Dice, hay que ser rápidos, pero no sé en qué se traduce esto. ¿Qué horizonte temporal se están marcando? Bueno, yo quiero pensar que en pocas semanas tendremos un mecanismo ya funcionando con una cierta agilidad, y es en lo que estamos trabajando en este momento. Pero insisto muchísimo en tener una cierta prudencia, porque primero tenemos que tener clara cuál es la cifra de seres humanos que tenemos en este momento. Y es en lo que estamos y es un poco lo que venimos a trabajar aquí a la ciudad de Ceuta. También comentaros e informar que a partir del día 16 de agosto, precisamente hemos sido respetuosos también con las labores que están haciendo aquí, porque entendemos que es un proceso que tiene una complejidad grande y había que coordinarse con el propio gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, pero sí que nos hemos puesto a disposición, y puedo deciros que a partir del día 16 de agosto, que es cuando nos han pedido que ya demos el paso, un equipo del Ministerio de Juventud e Infancia se va a trasladar con carácter con un carácter temporal amplio. Es decir, vamos a estar días aquí trabajando directamente codo a codo con el gobierno de la ciudad autónoma, precisamente para ver cuáles son los mecanismos más ágiles y diseñarlos de la mano con ellos. Tenemos varios escenarios que son posibles, que ya están trabajados, y la idea en cualquier caso es que este trabajo sea un trabajo cooperativo, insisto en la idea de diligente, y que se garantiza con los derechos de niños y niñas. ¿Tiene identificadas comunidades autónomas que
están en condición de recibir a estos chavales? ¿Hay algunas específicamente que tengan más plazas disponibles? Bueno, yo quiero recordar que precisamente la reforma del artículo 35 y la reciente aprobación del Real Decreto de capacidad ordinaria, es decir, la capacidad que tiene cada comunidad autónoma, opera precisamente en este sentido, y es en la posibilidad y en la generación de facto de plazas que hay en todos los sistemas de acogida de todas las comunidades autónomas para la acogida de estos niños y niñas. Por lo tanto, sí, en principio todos los territorios, lógicamente no todos los territorios tienen el mismo nivel de tensión, sus servicios públicos de acogida de niños y niñas no acompañados y del sistema de acogida en términos generales de niños y niñas en situación de desamparo, y ahí somos sensibles también. Evidentemente, una comunidad autónoma que está muy tensionada o que tiene sus servicios de acogida de infancia en desamparo, pues ahí somos también flexibles, y lo que hacemos es priorizar aquellas que tienen menos niños y niñas. Esto se hace de manera habitual, se ha hecho sistemáticamente a lo largo del último año. Quiero recordar que hemos tramitado 2.000 expedientes de traslados de niños y niñas en todo el territorio, y que han sido una experiencia bastante exitosa, que no ha generado ningún incidente. Por lo tanto, el mecanismo ya está en marcha, ya hay plazas en los sistemas de acogida de todos los territorios. ¿Cuáles son estas comunidades menos tensionadas que ahora citaba? Pues mira, ahora mismo no tengo exactamente todos los datos, pero quiero decir, hay varias comunidades autónomas que tienen todavía margen. Esto es lo que tenemos que evaluar pormenorizadamente, y hay que hacerlo de manera rigurosa, también atendiendo al perfil de las personas que llegan. Es decir, en función del perfil y de la casuística también se hace una propuesta equilibrada atendiendo las necesidades de cada niño y cada niña. El PP ya ha dicho, después de marear un poco, al principio dijo no vamos a acoger, después han dicho la ley sí que la vamos a cumplir, pero ahora lo que se está comentando es, bueno, vamos a aportar el mínimo legal. ¿Cómo garantiza que esta acogida sea en condiciones? Bueno, se garantiza en la medida que la ley está para cumplirla, y si lo que está diciendo el Partido Popular es que no va a cumplir la ley, está situándose al margen de la ley. Por tanto, a mí no se me ocurre ningún escenario en el que no vayan a cumplir con la ley. La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox, o de mantener inquebrantablemente su alianza con el Partido Ultra. Y bueno, pues frente a esto, es absolutamente lamentable que se utilice precisamente a las personas más vulnerables en una tragedia como instrumento para hacer política o politiquerío, más bien. Si se enrocan, ¿está dispuesta a pedirle a la Fiscalía que actúe? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que la Fiscalía va a actuar en cualquier caso, si hay una negativa a cumplir con la ley. Y si no lo hiciera, entiendo que usted también instaría a esta actuación. Bueno, evidentemente lo estamos haciendo en otras materias, como por ejemplo cuestiones que tienen que ver con la garantía de los derechos de la infancia en entornos digitales. Lo hemos hecho recientemente con el Gobierno de Aragón, que han suprimido esta paga que se les da a niños y niñas que están en el sistema de acogida. Por supuesto, evidentemente vamos a estar ahí velando por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en nuestro país. Ayer hablábamos aquí con el presidente de Melilla, que instaba a sus compañeros a ser solidarios, pero que decía, también hacen falta cambios estructurales. Él decía, lo óptimo sería que facilitáramos el retorno de muchos de estos menores con sus familias, ese reagrupamiento. ¿Usted lo comparte? Nosotros estamos trabajando siempre con un escenario fundamental, que es el de dar prioridad al reagrupamiento familiar. ¿Por qué? Porque entendemos que eso también forma parte del interés superior del menor. Pero esto tiene unas dificultades en algunos casos importantes, porque no siempre hay un núcleo familiar para que se dé este reagrupamiento. Pero lógicamente, por esto hablamos de que el proceso de entrevista y de trabajo con cada niño y cada niña debe ser singular y debe tener su detalle, precisamente para saber cuáles son las circunstancias en caso de que haya solicitud o haya una petición de reagrupamiento familiar, que se dé en las mejores condiciones, tanto de regreso con las familias, en el caso, por ejemplo, de Marruecos, para que se dé con todas las garantías de cumplimiento de derechos humanos y de derechos fundamentales de los niños y las niñas, como reagrupamiento familiar que puede darse con
con otros países europeos o dentro de nuestro propio país. Evidentemente, este es el primer enfoque que tenemos, este es el primer objetivo siempre, el reagrupamiento familiar, porque los niños y niñas tienen derecho a tener una familia y a mantener su núcleo familiar. Y a partir de ahí, pues evidentemente se trabaja. Luego hay muchísimas casuísticas y circunstancias de niños que están solos y solas, y debemos atender también estas situaciones, y es también en lo que estamos. Lo que pasa es que si vamos a datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del año 2024, por ejemplo, a pesar de ser una prioridad, solo se produjeron 8. Es decir, solo 8 menores volvieron con sus familias. ¿Qué está fallando si esta es la prioridad, pero tan pocos vuelven con ellas? Bueno, yo creo que no sé si se trata tanto de un fallo como de una realidad que es dolorosa, y es que muchos niños y niñas no tienen una estructura familiar de retorno. Y yo creo que en este sentido lo que tenemos que ser es absolutamente contundentes con esos relatos que están hablando de que los niños y niñas con sus padres o sus núcleos familiares, sin entender que hay veces que no hay núcleo familiar. Y de esto nos tenemos que hacer cargo también las administraciones públicas, con garantías, con empatía y con viabilidad. Y esto es una realidad que nos encontramos en muchísimos casos de niños que están solos y solas en nuestro país. Hace un año, justo en estos micrófonos, había aprobado este reglamento del que hablábamos. Había esta saturación, sobre todo en Canarias, pero también en Ceuta y Melilla. Me decía antes, bueno, hemos conseguido en un año 2.000 menores que consiguen de repente volver a centros, ir a centros de otras comunidades autónomas. Claro, teníamos 4.400, ministra, entonces. Y usted me decía, en un año calculamos que ya estarán en otras comunidades, pero es que un año después Canarias sigue por encima de su capacidad, Ceuta sigue por encima, Melilla sigue por encima, incluso antes de lo que ocurrió la semana pasada. ¿Por qué esta lentitud? Si hace un año se preveía, pues eso, poder descongestionar. Yo ahí siento discrepar. Quiero decir, los datos están ahí. Hay muchos niños y niñas que también han cumplido la mayoría de edad. Quiero decir también que ha habido un cauce propio para los niños solicitantes de asilo, que también están atendidos por parte del Estado. Y nosotros hemos sacado a 670 niños y niñas de Ceuta, precisamente. Justo una semana antes de que se produjera este episodio, la situación era una situación de bastante equilibrio. Aún así, acabamos de tener una conferencia sectorial para el reparto de 35 millones de euros entre los territorios, fundamentalmente los territorios de entrada, con un mecanismo estable y que estaba garantizando que los niños estaban saliendo con una media de unos 22 días de los lugares de entrada, y que estaban siendo acogidos en otros territorios. Es decir, el Real Decreto ha sido un Real Decreto que ha sido exitoso, que ha funcionado y que se ha visto que ha descongestionado los sistemas de acogida. De hecho, en Canarias es verdad que están ligeramente por encima de la capacidad, pero están ya en una dinámica en la que está bajando singularmente la cantidad de niños y niñas que tienen en su sistema, hasta el punto de que, que una de las últimas conversaciones o discusiones era que en cualquier momento dejaban de estar en contingencia migratoria, porque la realidad es que se ha desinflamado mucho el sistema de acogida de niños y niñas en Canarias. Por tanto, la evolución era una evolución positiva. Y es verdad que ahora nos encontramos ante un evento pues que exige que repensemos un poco, y sobre todo que utilicemos este recurso que tenemos, que es el Real Decreto, y que pongamos en marcha o exploremos todo tipo de alternativas para que la acogida sea rápida, sea eficiente. Insisto mucho en la idea y respete los derechos de estos niños. Hemos escuchado a ministros de su gobierno afirmar con rotundidad que la actitud de Marruecos ha sido impecable, tanto antes como después. ¿Usted lo comparte? Bueno, yo creo que frente a esto lo que cabe decir es que hay muchas razones, ¿no? y muchos elementos que tienen que ver con lo que ha sucedido, y creo que hay que analizarlos y hay que investigar suficientemente para saber qué es lo que ha sucedido. Yo lo que sí que creo es que lo que ha pasado en Ceuta no deja de ser el fracaso de la política migratoria de la Unión Europea. Una política que ha decidido poner el control de fronteras en terceros países, que ha decidido externalizar las fronteras y que ha decidido pues que el proceso no pase, por ejemplo, por plantear vías legales y seguras que habilitarían mecanismos
que garantizarían los derechos y evitarían que la gente se jugara la vida, ¿no? en sus procesos o en sus tránsitos migratorios, y que nos permitirían también tener un conocimiento mayor de qué personas quieren acceder y quieren venir aquí, y hacerlo de una manera garantista y con derechos. Su espacio político dice: Marruecos no respeta esos derechos, no respeta las libertades, no puede España organizar un mundial de fútbol con ellos. Esto los expertos dicen es muy difícil expulsar a Marruecos ahora de esta organización. Ante eso, seguramente, ministra, solo quedan dos opciones: o mantener esta organización a tres con este país que, según ustedes, no respeta los derechos, o que España renuncie a ese mundial. ¿Usted de cuál de las dos sería partidaria? Bueno, yo comparto la posición de mi espacio político, como no puede ser de otra manera. Además, una posición que es histórica, concretamente la de mi organización política, Izquierda Unida. Y creo que es un buen momento para hacer una reflexión colectiva acerca de la participación de países que tienen que cumplir con estándares mínimos de derechos humanos en eventos deportivos de carácter internacional. Es un buen momento quizá para hacer esta reflexión como sociedades. Y ante eso, ¿qué es mejor ahora mismo si la disyuntiva, según los expertos, es o España se baja del carro o sigue con Marruecos? Bueno, yo creo que es un debate que está bien abrir, es un debate de sociedad, y creo que nosotros nos hemos posicionado como espacio político. Pues ministra Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, suerte con sus labores en Ceuta, porque es la suerte de todos, gracias. Sobre todo esos chavales, y gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.